Espero que hayamos venido preparados para que juntos estudiemos la palabra esta mañana. Ustedes vieron, quizá no está la imagen ahí, de que no nos quedemos callados. No te quedes callado. Ahora, al decirle a algunos que no se queden callados como que sobra, ¿no? Que hay gente que dice, no, yo no me quedo callado. Yo a todo el mundo le digo lo que tengo que decirle, ¿no? Y claro, vivimos en una época en la que se dice que tenemos mente abierta y que todos pueden decir lo que quieran, así sean burradas, y todos también tienen que tener el derecho a escucharme a mí. Yo lo escucho, usted diga lo que diga, y yo tengo que quedarme callado y decir, bueno, pues de pronto no estoy de acuerdo, pero escucho lo que usted dice. Uno escucha unas cosas que uno dice, Dios mío, pero bueno, esta persona qué es lo que piensa, ¿no? No tiene que ver con el pluralismo de toda esta época posmoderna, donde todo el mundo dice lo que sea, y pues los demás tienen que escucharlo, pero también tienen que escucharme a mí cuando yo diga lo que tengo que decir. Sin embargo, ese postulado no siempre se cumple. Que todos escuchen a todos no siempre se cumple. Sobre todo cuando las personas que piensan diferente a mí dicen algo que no me parece y yo no estoy dispuesto a escucharlo. Me gusta que me escuchen, pero escuchar a otros, difícil. No sé si ustedes escucharon por ahí algo que sucedió. Se vieron que en Bogotá estaban en la Feria del Libro. Algunos vieron esa noticia. Hay un personaje que se llama Agustín Laje. ¿Lo han escuchado? Si no lo han escuchado, búsquenlo y léanlo. Agustín Laje es un escritor y un politólogo argentino joven. Es un muchacho como de 35 años, 34 años. Él estaba invitado a la Feria del Libro, como estuvo el año pasado también, porque es escritor y tiene un libro que se llama Generación Idiota, muy interesante, léanlo. Pero a él, en esa visita la semana pasada o antepasada, la Universidad Javeriana lo invitó a dar una conferencia sobre lo que él pensaba. Pues se la cancelaron en la Universidad Javeriana, porque supieron qué era lo que él decía y qué era lo que él pensaba. O sea, en esa época donde se dice que se escucha a todo el mundo, no es cierto. Se escucha al que habla como yo hablo. Si habla algo diferente, no está dispuesto. Y a él le cancelaron la conferencia en la Universidad Javeriana. Lo bueno es que en la Feria del Libro hace 8 días, a esta hora él estaba dando una conferencia como a no sé cuántos miles de personas, porque allá habló y dijo lo que tenía que decir. Este personaje, ¿por qué lo cuestionaron? Agustín Laje cuestiona todo lo que el progresismo dice. Si ustedes lean, es muy interesante. Y cuando ustedes lo lean o lo escuchen, va a decir, pero este hombre piensa como nosotros. Escúchenlo, la verdad. Él cuestiona todo lo que el progresismo y la agenda globalista y las nuevas ideologías de género sobre el aborto y todo lo que los medios de comunicación impulsan hoy en día, él cuestiona todo eso de una manera increíble. De hecho, que es muy hábil, muy sabio el hombre, la verdad. Es una persona muy inteligente. Y que uno dice, uy, ojalá yo pudiera hablar de esa manera como habla este hombre, ¿no? Y como no está de acuerdo con lo que mucha gente dice, como la Universidad Javeriana, entonces sencillamente les parece agresivo lo que él iba a decir, porque va en contra de los derechos de las minorías, decían ahí. Lo que no se dan cuenta es que a él le violaron los derechos a decir lo que tenía que decir o que quería decir. Y a los que lo iban a escuchar también le violaron los derechos de escuchar a alguien que piensa diferente a la mayoría. O sea, no, es que él va contra los derechos de unos, pero le violentan. O sea, ese cuento de que aquí se escucha a todo el mundo es carreta. Eso no es cierto. Se escucha a los que dicen lo que me parecen a mí, pero a los que piensan diferente a mí, no. Agustín Laje no es un predicador, obviamente. De hecho, todavía no sé si es cristiano o no, pero no sé, creo que es católico. Tiene principios cristianos en su... No es que predique a Cristo, pero mucho de lo que él dice está muy cercano a lo que los cristianos pensamos de esas nuevas ideologías. Claro, nosotros no decimos eso porque, uy, no, como que nos da miedo, ¿no? Y al igual que él, y a otros que piensan similar a él, César Vidal y otros pensadores, como los que predicamos la palabra, siempre tratarán de callarnos. Siempre. Es más, yo le digo, escuché a alguien hace poquito que dijo, yo oro por la vida de Agustín Laje, porque es un hombre que fácilmente lo pueden callar. Y si ustedes se acuerdan de él, oren por él, porque seguramente, ¿no? Pero siempre a los que hablamos algo diferente de lo que el sistema enseña, siempre van a querer callarnos. Ahora, eso para los cristianos no es nuevo. Siempre ha pasado, ¿no? Como lo veremos ahora, desde el comienzo, a los que comenzaron a predicar el evangelio de Jesucristo, quisieron callarlos.
y sigue pasando hoy. Es más, nosotros mismos como que nos sentimos intimidados ahora, ni hablamos porque no, ¿qué vamos a decir nosotros? La gente nos ridiculiza, nos tilda de religiosos y de aleluyas y bueno, todo lo demás que ustedes han escuchado seguramente. Y obviamente los persiguieron los cristianos cuando hablaban lo que decían. Y como sucede hoy en día, nosotros debemos saber qué hacer. ¿Qué hago yo entonces frente a eso? ¿Qué hacemos los cristianos frente a eso? ¿Y qué espera Dios de nosotros? ¿Que nos quedemos callados? ¿Que dejemos que la gente piense lo que quiere? ¿Nosotros morimos en gracia de Dios? Pues vamos a ver que no. Quiero que veamos entonces lo que espera el Señor de los cristianos frente a un ambiente hostil para predicar la palabra, para predicar el Evangelio. ¿Qué espera el Señor de nosotros? En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, sucede algo muy interesante. Si tienen su Biblia ahí, yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero si tienen otra versión ahí, porque hay unas palabritas que a veces se enriquecen en otras versiones. Por eso cuando oramos y todo eso, me gusta leer varias versiones porque nos enriquece muchísimo. Ve lo que dice el capítulo 18 de Hechos, del versículo 1 hasta el 11. Dice así: después Pablo salió de Atenas. ¿Dónde viene de Atenas? ¿Recuerdan que ustedes que estuvo Pablo en Atenas hablando en el Areópago al Dios no conocido? ¿Recuerdan ustedes? Y que les predicó de Jesucristo, y cuando les dijo que Jesucristo había resucitado, se le totearon de la risa, le dijeron, no, y palabrero, ya lo vamos a ver usted otra vez por ese cuento tan raro. Él habló y cuando llegó al punto de la predicación, la resurrección de Cristo, dice ahí que se rieron y muy pocos creyeron, pero hubo algunos que creyeron. Entonces Pablo sale de Atenas y va a Corinto. Están abriendo la iglesia de Corinto, están plantando la iglesia de Corinto, de la que tenemos 2 cartas. Dicen que fueron más cartas, pero tenemos 2 en la Biblia. Aquí está comenzando la iglesia de Corinto. Fue a Corinto y allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia, junto con su esposa Priscila. Noten esto tan interesante. Habían salido de Italia cuando el emperador Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Los sacaron de Roma a los judíos. Se nos van. Y no los querían tener allí. Y los echaron de allí. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Él se pone a trabajar en la ciudad de Corinto haciendo carpas como Priscila y Aquila. Cada día de descanso, los sábados, el día de reposo, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Y quiero que ustedes tengan en mente esta palabrita. ¿Qué hacía Pablo? Persuadir. Quiero que lo tengan en cuenta, porque él no les endulzaba los oídos. Él los persuadía tanto a griegos como a judíos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Dice, no sé si alguien tiene Reina Valera, ¿cómo dice esa expresión ahí? Que dice, estaba dedicado por entero a la predicación de la palabra, dice allí en la Reina Valera. Estaba entregado completamente, dice, a la predicación de la palabra. Dice el versículo 6, pero cuando ellos oyeron a Pablo en la sinagoga, se opusieron y lo insultaron. La Reina Valera dice, y blasfemaban. Cuando él predicaba de Jesucristo, esta gente blasfemaba del Señor. Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas, pero yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Si ustedes no quieren escuchar, pues voy a predicarle a los gentiles. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Está caminando ayer, decía, es curioso, ¿no? Porque si ustedes no quieren escuchar, pues les monto competencia enseguida. Y se la montó. Les abrió ahí enseguida la sinagoga, les abrió un centro de predicación de la palabra en la casa de Ticio Justo. Y allí llegó uno que se llamaba Crispo, el líder de la sinagoga, un hombre influyente. Y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos de Corinto también escucharon a Pablo y se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Y esto es muy bonito lo que viene, dice. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado,
pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente en esta ciudad me pertenece. ¿Qué tal esos versículos tan bonitos? Lo leo otra vez. No tengas miedo, Pablo. Habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente en esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra, por darnos el privilegio de estar aquí juntos para escucharla, para reflexionarla. Háblanos, te pedimos, Señor, a cada uno en particular, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo viene de Atenas, él estuvo predicando allá, no le fue muy bien, la gente se burló, dice él, se burlaban de él, pero algunos creyeron, ¿no? Allí predicó al Dios no conocido, recuerden ustedes, esa es una expresión que ustedes conocen, recibió respuesta de incredulidad, de burla, de ridiculización, pero algunos creyeron. Ahora llega a Corinto. Corinto era una ciudad que estaba plantando la iglesia, como pasó en Éfeso, como pasó en la Odisea, como pasó en Macedonia, en cada una de ellas plantaban las iglesias y estaban allí. Una ciudad, como decía, de la que tenemos referencia porque hay 2 cartas. Dicen que hay más de 2, habla de una tercera que se perdió, pero dicen que eran como 5 cartas a la que Pablo le escribe después de que plantó la iglesia allí. Ahora, Corinto era una ciudad muy curiosa, bueno, curiosa, pero muy parecida a al tiempo de hoy, ¿no? Era una ciudad con un ambiente difícil para predicar, muy complicado. Allí estaba el templo a una diosa que se llamaba la diosa Afrodita, a la que se le rendía culto con todo lo erótico, con todo lo sensual. Había prostitución sagrada, tanto de mujeres como de hombres. Homosexualismo al piso. Todo eso había allá en esa ciudad, porque se exaltaba el culto a la diosa Afrodita. Era una ciudad con idolatría y era un centro de comercio porque pasaban por el Peloponeso, pasaban todo lo que venía de Asia iba para Europa o lo de Europa pasaba por ahí. Todo llegaba, no solo mercancía, sino cualquier creencia e ideología pasaba por allí. Y ahí es donde está Pablo. Y su equipo, ¿vieron el equipo? ¿Qué equipo que tiene Pablo? Priscila y Aquila, y llega refuerzos. Silas y Timoteo, por favor. Con ese equipo no dicen, no, aquí hacemos llover fuego. Pero igual, van a la sinagoga, Pablo dice que trabaja, pero él va predicando. Es lo que el Señor espera. ¿Tú en qué trabajas? Eres odontólogo, eres administrador, eres médico, eres, no sé, lo que tú hagas. Ve haciéndolo, pero también ve predicar. Eso hacía Pablo. Los sábados dijo, me voy a predicar, y se iba a predicar a la sinagoga y allá les predicaba. Y lo sacaron corriendo de la sinagoga. Y es cuando se dice, no se puede quedar callado. Permítanme resaltar 2 cosas de este pasaje. Bueno, 2 cosas en general, pero son muchas que después vinieron a mi mente después de este texto. Lo primero es que el Señor le dice, hable hasta por los codos. Lo que le dice, no se quede callado. Ustedes tienen que hablar hasta por los codos, ¿no? Se conocen personas así que le dicen, por favor, no hable tanto que habla hasta por los codos, ¿no? Muchos esposos le dicen a la esposa, por favor, resuma. Bueno, aquí no, el sincero, no. Hable, hermano. No se quede callado. Hable todo el tiempo con libertad. No se preocupe que nadie le va a hacer daño, le dice el Señor. Como le decía, Pablo salió de Atenas sin recibir mucha respuesta y se encuentra allí con Priscila y Aquila. Priscila y Aquila habían sido echados de Roma con todos los judíos también. Y llegan allí pensando que pronto en Corinto va a ser sabroso, y Corinto también es bien hostil la cosa, ¿no? La cosa es complicada y contraria al mensaje del Señor, como ustedes vieron lo que vimos ahí. Sin embargo, encontramos a un Pablo que no está dispuesto a rendirse. No es lo que dicen, no, cuando usted lo echen de un lugar, no se rinda, sigan. Es lo que escucha uno ahí los motivadores. Igual aquí dice, no, yo no me voy a rendir. Y Pablo no está dispuesto a rendirse. Es evidente, como dice Lucas, el escritor de Hechos, que no dejó de trabajar. Él siguió trabajando y que en la medida en que trabajaba haciendo carpas, iba a la sinagoga. Y esta palabra, por favor, no la borren ustedes. Él persuadía a los griegos y a los judíos ¿a qué? A que creyeran en Jesucristo. La palabra es persuadir, es casi como obligar. ¿Qué decimos hoy en día? No, que cada uno crea lo que quiera, que cada uno decida, cada uno tiene su fe a su manera. Como decía un amigo, mentira del diablo. Pablo nos enseña que el Señor nos mandó a persuadir.
no a endulzarle el oído a la gente. Esa palabra, téngala en mente. Persuadía, eso era lo que él hacía. Él hacía lo posible para que creyera en el Señor, al punto que se volvió tan agresivo que lo sacaron de la sinagoga. Cuando llegan Silas y Timoteo, lo encuentran, dice, dedicado por entero a la predicación de que Jesucristo era el Cristo. Eso es lo que les habla, de que Jesucristo era el Cristo. Pablo estaba convencido de lo que él decía, de lo que él hablaba, de lo que creía y hablaba, estaba 100% convencido. Y no se dejaba limitar, no se limitaba a que cada uno creyera como quisiera, como hoy en día. No, cada uno crea de su manera, cada uno elabora su propia fe, su propia espiritualidad. No. Si yo creo que Jesucristo es el Salvador y estoy convencido de eso, yo no puedo decir, no, es que cada uno crea lo que quiera. Como dicen hoy en día, no, que los niños después decidan ellos, ¿cierto? Dejémoslos que crezcan silvestres y que ellos decidan si creen en Cristo o no, por favor. Estos no eran los hijos de Pablo, era gente que él quería persuadir. Yo no sé si usted quiere persuadir a sus hijos o no, quiere que ellos decidan después a ver qué es lo que quieren creer. Definitivamente el apóstol Pablo nos recuerda que quien está convencido del señorío de Cristo y de su obra salvadora no puede ser neutral. No puede ser blandengue. No puede ser. Tampoco indiferente. Y menos temeroso de hablar de él. Porque hoy en día, y yo les digo, como es, uno se siente como intimidado. En círculos donde uno escucha que empieza, imagínense ustedes, yo escucho gente que empieza a hablar de los pastores y no saben, pues saben que soy de apellido pastor, pero de ahí no, y cuando empiezan a hablar de los pastores, como que digo, ¿qué tal si les digo que soy pastor? Me apedrean aquí. Me quedo callado más bien. Y uno se siente intimidado. Seguramente se le pasa y usted está en conversación con amigos y saben, hablan de los cristianos pestes, y seguramente con razón, como decía la otra vez. Y uno como el que dice, uy, no. Pero recuerden lo que vimos hemos visto en 2 semanas atrás. Puede ser que sí, que los cristianos no seamos lo mejor que dice, que lo que la gente espera, eso es verdad. La iglesia está llena de gente pecadora que reconoce que Jesucristo es todo lo que necesitan. La diferencia entre nosotros y los de afuera no es que seamos santos y ya sean pecadores. Somos igual de pecadores. La diferencia está en que nosotros reconocemos que necesitamos a Cristo para que nos transforme y nos redima el pecado. Los de afuera no, pero no porque seamos más santos. Entonces nos dejemos creer eso, de que no, yo no hablo porque la gente, ¿qué pensará? Hay que decirles, sí, así como usted, yo soy pecador y yo busco a Dios y estoy aquí buscando a Dios para que me transforme y me santifique. Claro que sí, esa es la obra salvadora del Señor. Entonces hombres como Pablo no están temerosos de hablar de él. A Pablo tampoco le importaba la actitud de los que escuchaban o no, el resultado menos. Tristemente uno está muy condicionado por, ¿y cuánta gente vendrá? ¿Y será que sí se quedan o no se quedan? ¿Será que se convierten o no? No, el resultado de la predicación era cuestión del Señor. Yo digo lo que el Señor me dijo que era, y eso se lo deja al Señor. Algo que no nos debe extrañar a nosotros, a partir de un texto como esto, hoy en día, fue la respuesta que recibió Pablo al tratar de persuadir a la gente. Ustedes dirán, pero es que persuadir, la gente va a reaccionar. Pues eso fue lo que le pasó a Pablo. Él lo está persuadiendo y ¿qué hacen? Lo sacan de la sinagoga y le dicen, usted no tiene lugar aquí. Se oponen a él. Y la palabra que dice la Reina Valera dice, blasfemaban contra Dios. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Al escucharlo blasfemaban. Yo no sé qué dirían, pero seguramente blasfemaban del nombre de Jesús. Seguro que en Corinto, como en Atenas o en Roma, trataron de callarlos a ellos, a los cristianos. A los que hablaban de Jesucristo, trataron de callarlos. Los ridiculizaron, los menospreciaron, blasfemaron contra el nombre del Señor, contra el mensaje que predicaban. Algo que no nos debe extrañar hoy en día. No te extrañes de que pase eso. Eso pasa. Pero también dice que había unos que creían como un Crispo. Dice Crispo que era el principal de la sinagoga. Y su familia creyó con él. Quiero confesarles algo, pecadito. Está hablando de Crispo y su familia. Esta mañana que los veía entrar aquí a todos ustedes, le decía, Señor, gracias por todas estas mujeres. Pero ¿dónde están los Crispo que traen a su familia? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde estamos los hombres? Otra vez, gracias por todas las mujeres que hay aquí. Gloria a Dios por ustedes que perseveran.
Crispo y su familia. Crispo llevó a su familia. Creyó y su familia creyó con él. Y todos se bautizaron. Eso me impactó muchísimo. Y los hombres, ¿dónde estamos? No, viendo el Giro de Italia o el partido, no sé. Crispo y su familia, cuando oyeron a predicar la palabra, no dudaron en bautizarse, haciendo pública su fe en Jesucristo y comprometiéndose con Él. También quiero contarles esto. A partir de la pandemia y todo eso, que uno estaba encerrado, normalmente el jueves ya tengo la predicación lista, escrita y lista, pero me quedan 2 días para darle. Y en estos 2 días vino a mi cabeza una cantidad de cosas. Y a partir de ese texto me preguntaba varias cosas. Dice que Crispo y su familia creyeron y se bautizaron. Y que muchos corintios de Corinto creían y se bautizaban. Y yo me pregunté, ¿qué oían decir a Pablo? ¿Qué era lo que Pablo les decía que hacía que se bautizaran de una vez y se convirtieran? ¿Qué era lo que les decía? ¿Qué era eso que los llevaba a creer de tal manera y a tomar la decisión de bautizarse? Y recordaba estos días en mi reflexión, cuando yo empecé a ser pastor hace 30 años, pues ya llevaba en la iglesia un tiempo, como 15 años de vida cristiana. Y la persona que, cuando empecé a ser pastor, que dirigía la alabanza, era un músico que yo conocía, excepcional, un concertista. Él y su familia eran buenísimos. Este hombre era amigo de Paco de Lucía. Les gustaba mucho la música llanera y imitaban a Arnulfo Briseño y toda esa gente de la casa. Tremendo, eran buenísimos. De hecho, a ellos tengo que agradecer a esa familia porque ellos fueron los que invitaron a mi esposa a la iglesia y la conocí porque ellos la llevaron a la iglesia. Pero lo que encontré es que este hombre que dirigía la alabanza en la iglesia no era bautizado. No era bautizado, pero como dirigiendo la alabanza en la iglesia. Pero lo que más me impresiona es que yo lo conocía cuando yo empecé mi vida cristiana 15 años atrás. Estuve en un retiro recién con mi familia y fuimos todos a un retiro con la iglesia. Hicieron grupos de discusión y de crecimiento y todo eso. Y quien dirigió el grupo donde yo estuve 15 años atrás era este hombre. Ahora lo encuentro 15 años después dirigiendo la alabanza y no se ha bautizado. Y bueno, ¿y por qué no se ha bautizado? Es que todavía no estaba convencido. No, fregues. No estaba convencido que se tenía que bautizar 15 años después. Bueno, él llevaba cristiano quizás otros 5 más. 15 años, yo lo conocía. Dirigía la alabanza y no era bautizado. No estaba convencido todavía. Bueno, tengo que ser honesto y decir que él se bautizó pronto y que hoy en día es pastor en una iglesia en Singapur. Pero uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que alguien, si nosotros, hoy en día, ¿cuánto demoramos para que alguien dé el paso por el bautismo? Años. Dice en su Biblia, en mi Biblia dice que creyeron Crispo y su familia y los corintios y quisieron, se bautizaron ahí mismo, de una vez. Increíble. O como aquel que le dice, yo me imagino a Crispo diciéndole a Pablo, Pablo, venga, yo creo en Jesucristo, pero ¿por qué no me bautiza en secreto, que nadie se dé cuenta? Porque es que, imagínense, si se dan cuenta, yo no puedo volver a la sinagoga. El bautismo es un acto público mediante el cual yo hago pública mi fe y expreso el señorío de Jesucristo en mi vida. Claro que Crispo no hizo eso, porque Crispo estaba convencido. Para Crispo bautizarse significaba que nunca más podía entrar a la sinagoga. Nunca más. Perdió su puesto, perdió su vida. Pero fue tal la convicción que dijo, me bautizo de una. Eso que dice que se bautice en secreto es como el que le dice a la chica, venga, casémonos, no nos casemos, vamos, o casémonos en secreto que nadie sepa. Lo mismo, que nadie se dé cuenta, pero ¿por qué es que se avergüenza de mí o qué? Es lo mismo. No, que nadie se entere que yo soy cristiano y que me bauticé. Y después la misma muchacha le dice, ¿y usted por qué no me valora? ¿Por qué no me da mi lugar? Mira, usted se lo dio. Porque hizo unas cosas al derecho.
el que se casa en secreto, el que se bautiza en secreto. Crispo y su familia hicieron pública su fe delante de todos. Y él sabía que no podía volver a entrar a esa sinagoga. Imagínense eso, que quedaba al lado donde estaban, por favor. Al lado. Pero también pensaba en esto. Crispo es un hombre influyente, que no dudó en entregar su vida al Señor y seguirle y servirle. Les digo, ¿cuánta gente influyente no viene a nuestras iglesias? Mucha. Yo he visto mucha gente influyente en esta ciudad que cree en el Señor. Estos días hablamos con alguien que tenía unos amigos que en su profesión eran muy reconocidos y fueron a una de esas iglesias donde les ofrecen poder, prestigio. Y estaban yendo a esa iglesia hace años, unos años. Esta semana me reuní con esa persona y le pregunté, ¿qué pasó con tus amigos? Que estaban yendo a esa iglesia donde les ofrecieron poder y puesto y todo. Yo sabía lo que me iba a responder. Yo no soy ni profeta ni hijo de profeta, pero no lo sabe. Dicen, no, pastor. Salieron demandando al pastor, salieron mal de la iglesia. Les ofrecieron política y todo eso. Literal. Porque no les hablamos de Cristo, sino de otra cantidad de cosas, ¿no? El evangelio de la abundancia. Ahora, vuelvo y me pregunto, ¿qué les decía Pablo? Y aquí quiero que lo tengan en mente, que es muy interesante. ¿De qué les hablaba Pablo para que ellos se convirtieran? Y aquí permíteme el sarcasmo, la ironía o como lo quieran llamar. Yo no me imagino a Pablo predicándole a Crispo y a los corintios diciendo, tú eres un campeón. Tú naciste para ser un campeón. Yo me imagino a Pablo diciéndole a esta gente, el poder está en ti. No me imagino diciéndoles, por tu fe tú puedes crear tus sueños. No me imagino a Pablo diciéndole, tú has nacido para ser gente grande en esta tierra. Tampoco me imagino diciéndole a Pablo a Crispo, piensa positivamente y Dios hará realidad tus pensamientos. Evalúen lo que ustedes escuchan hoy y perdonen otra vez la insistencia y la canzonería mía. Y evalúen si lo que usted replica, Pablo lo predicaría. Porque si usted sigue mandando estos mensajitos de que tú eres un campeón, tú estás pecando con la palabra del Señor. Evalúe todo lo que usted... Yo no sé cuántos de ustedes antes de venir hoy escucharon por lo menos 2 o 3 predicaciones ya. Tranquilo, no me siento mal por eso. Yo ya lo sé, no se preocupen por eso. Pero quiero que lo evalúen. ¿Qué es lo que están escuchando? ¿Ustedes creen que Pablo les estaba diciendo, tú eres un campeón, el poder está en ti? Por favor. Lo que Pablo les decía es, Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Recuerdan lo que hablamos hace 8 días? Quizás algunos no lo escucharon. Creo que la mayoría ya ni se conecta. Que decía Pablo allá a Timoteo, que le dice, nosotros somos la iglesia, la casa de Dios, la iglesia del viviente, fundamento y columna de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Jesucristo se hizo hombre, que fue rechazado y que el Espíritu lo justificó, que se levantó victorioso y los ángeles lo vieron y que subió al cielo. Ese era el mensaje de Cristo. No es que el campeón no eres tú, el campeón es Jesús, por favor. Frente a ese campeón tú eres un miserable pecador, perdona la expresión que puede sonar agresivo para unos. Pero evaluemos qué era lo que predicaba Pablo. Evalúa si lo que tú escuchas hoy en día, lo que tú replicas, era lo que Pablo predicaría. A mí me parece, honestamente, leyendo esto, que nosotros hemos equivocado la predicación. Definitivamente. La hemos equivocado. Y la gente viene y las iglesias se llenan. Como me sucedió estos días, hay gente que venía y que te busca y que te ayude en su matrimonio, ¿cierto? Y de pronto hablamos y no, es que, ¿y cómo vas con tu matrimonio? No me vas a separar. ¿Y cómo así? ¿Por qué? No, es que no funcionó. Hermano, es que lejos de Dios eso es muy tenaz. Sin Dios en tu casa no funciona. Y si tú no eres como Crispo, que tomas el liderazgo en tu casa para seguir al Señor, olvídate ni que tu mujer ni tus hijos lo va a hacer.
no funciona. ¿Qué les decía Pablo? ¿Qué les predicaba Pablo? Para que esta gente, como Crispo, tomara la decisión de abandonar su vida, de renunciar a todo. Recuerden que él era principal de la sinagoga y ¿qué tenía que hacer? Venir a la casa que queda enseguida a adorar al Señor. ¿Cómo se sentiría Crispo? Porque lo veían sus paisanos y sus colegas judíos, pero un hombre que estaba convencido de lo que le había escuchado y de la decisión que tomó. Increíble eso. Él y su familia. Lo que Pablo y los primeros cristianos predicaban era que Jesús era el Mesías, que había venido a salvar a la humanidad y para eso había tenido que morir en la cruz, resucitando victorioso al tercer día y ascendiendo al Padre. Ellos predicaron lo que Pablo le dijo a Timoteo, que les decía ahora, el misterio de la piedad. Eso es en esencia el mensaje, sencillito, no tiene misterio, eso es. Claro, algunos dirán, pero pastor, es que eso no vende, hoy en día eso no vende. Claro que no vende. En ese tiempo tampoco vendía. De Atenas no lo echaron, de Atenas salió ridiculizado. De Roma igual, y de Corinto lo echaron de la sinagoga. Eso tampoco vende, tampoco vendía, pero tiene poder de Dios para transformar vidas. No me pregunte cuál es el poder de esa palabra. No me pregunte cuál es el poder de ese mensaje, pero por ese poder usted y yo estamos aquí. Entonces no le siga diciendo a la gente que son campeones y esas bobadas. Era tal el impacto de la predicación que enseguida se bautizaron. Hoy en día las personas necesitan de años para tomar la decisión de bautizarse. De años. Al creer y bautizarse, ya no eran admitidos en la sinagoga, ahora eran señalados y ridiculizados. Yo no sé cuántos estaremos dispuestos a dar ese paso. Que me señalen, mira, este se bautizó. Y qué bruto que es que aleluya y bautizado. ¿No? Pónganse por un momento en los zapatos de Crispo y su familia, lo que significaba eso. Era una persona influyente. He conocido muchas personas influyentes en esta ciudad, muchas. Pero que después de un tiempo no quieren saber, como este personaje que les digo, nada de iglesia. ¿Quién sabe si de Dios? Porque de pronto nunca conocieron a Dios. Y hay mucha gente así. Déjenme decirles también esto que quizás la mayoría no saben. La esencia de ser de esta iglesia, los que la fundaron fue para que impactáramos este sector de la ciudad, porque por acá no hay iglesias. Claro, ustedes dirán como yo, uy, pero es que yo no soy de ese contexto, entonces yo qué hago aquí, tranquilo, yo tampoco soy de eso, pero yo no puso acá. Yo lo puso usted aquí para que nosotros, así sea orando nomás, seamos usados por Él para que la gente se convierta. Y seguiremos haciéndolo hasta donde el Señor me lo permita. Hoy en día el bautismo se ha vuelto algo anecdótico. Y participar de la Santa Cena, algo sin valor. Algo opcional. Y no le damos el valor que se merece. Recuerden, nosotros tenemos dos ordenanzas, no más. Lo que los católicos llaman sacramentos. Bautismo y Santa Cena. Cristianos que pasan años sin participar de la Santa Cena en la iglesia. No, yo lo hago aquí en casa. No me digas. Esta gente pagó el precio de ser parte de la iglesia y se reunían con otros. Pero a pesar de eso, Pablo y los primeros cristianos no dejaron de hablar. Por eso es, no te vas a callar, le dice. Lo segundo que está en el texto es lo que el Señor le dice a Pablo, ¿no? Dios quiere que no dejes de hablar. Y eso que le enseña ahí es increíble. No te quedes callado. Por si Pablo, aunque no lo creo, pero por si Pablo tenía alguna duda de la poca respuesta que tenía, algunos de ustedes dicen a veces, pastor, mucha gente se ha ido, ¿no? ¿Qué hacemos con esos? No se preocupe por los que se han ido, preocúpese por los que están. Pablo no se preocupaba por los que se iban o no escuchaban, por los que creían, por eso se preocupaba. Y por si Pablo tuviera alguna duda de la poca respuesta o del ambiente hostil de la predicación, el Señor le dice, yo estoy contigo, no te calles. Con eso, ¿para qué más, por favor? ¿Para qué más, no? El Señor lo respalda
y lo afirma en la visión de lo que él quiere que siga siendo Pablo. Como decía, yo creo que Pablo no estaba dispuesto. Bueno, el Señor lo conocía obviamente mejor que nosotros, pero Pablo no creo que quisiera quedarse callado. Ese no era de los que se quedaba callado ni por nada. Pero yo creo que textos como estos quedan para el tiempo después, para quienes de pronto llegamos a enfrentar burlas, desprecio, blasfemia, oposición, cuando nos sentimos mal, cuando la gente no viene y veo poquita gente, el Señor me dice, no te quedes callado. Habla con libertad, porque yo estoy contigo. Qué maravilla. El temor por la amenaza, la burla por el rechazo, el desánimo por los pocos resultados, nos puede llevar a amedrentarnos y a dejar de hablar. No, pero ¿para qué hablo? Ya no queremos persuadir a la gente para que crean en el Señor Jesús. ¿Persuadirlos? No. Eso nos parece demasiado agresivo. No. Démosle el derecho para que ellos decidan. Les hablamos de tener vidas tranquilas y felices, matrimonios restaurados, finanzas abundantes, pero no les hablamos de Jesucristo, porque es que eso no es popular. Hablar directamente de Jesucristo hace que nos señalen, se burlen y nos marginen. Recuerden esto, a los verdaderos cristianos siempre les ha pasado eso, siempre. Si a usted le pasa eso, no es algo nuevo. Siempre ha pasado y siempre va a pasar. A quienes llegamos a tener la intención de callarnos o de no hablar porque por todo tenemos que decir, el Señor nos garantiza como a Pablo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo y nadie te puede tocar, nadie te hará daño. Eso fue lo que el Señor prometió. Recuerden ustedes, cuando Jesús se fue, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo que le prometió el Señor a Moisés cuando le dijo, Señor, yo voy a llevar a este pueblo, pero solo no me deje. Yo voy contigo, Moisés. El Señor lo ha prometido muchas veces y el Señor lo cumple. Yo estoy contigo. Aquí el dilema está entre creer realmente si Dios está con nosotros y nos guardará, nos protegerá y nos respaldará, o creer en las burlas, la blasfemia, la ridiculización o los pocos resultados. Así como a Pedro y a Juan les dijeron un día, recuerden ustedes, allá en Hechos 4, a que no hablaran de Jesucristo. Y ellos dijeron, no es justo que les obedezcamos a ustedes antes que obedecer a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que vimos y lo que oímos. Eso fue lo que dijeron Pedro y Juan. El Señor también le garantiza a Pablo, esto también es muy bonito, una expresión muy extraña en el texto, ¿no? Porque en esta ciudad, le dice, en esta ciudad, en Corinto, tengo mucha gente que me pertenece, le dice. Mucha gente. Habla, no te quedes callado, yo estaré contigo, porque en esta ciudad tengo mucha gente que me pertenece. Pero para identificar a esa gente que le pertenece al Señor, ¿qué hay que hacer? Hablar. ¿Cómo identificas a la gente que le pertenece al Señor? Pues tienes que hablar. No te quedes callado, no te dé miedo. Yo estoy seguro de que en Cali y en este sector de la ciudad también hay mucha gente que le pertenece al Señor, mucha gente. Pero para identificarlos tenemos que seguir hablando. No podemos quedarnos callados, tenemos que seguir hablando. Debemos hablar del mensaje de salvación, ese es. Aunque nos parezca que no es muy popular y que no vende, ese es el mensaje, no hay otro mensaje. Estemos seguros de que en la medida en que hablemos, tendremos oposición, recuerda esto. Habrá blasfemia, se burlarán, nos echarán de lugares como le sucedió a esta gente que lo sacaron de allá, de la sinagoga, o a Priscila y Aquila que lo echaron de Roma. Pero la garantía es que el Señor estará con nosotros y nadie nos podrá hacer daño. Nos sacarán de muchos lugares, pero la promesa del Señor es, yo estoy contigo, no te puedes callar. Como les decía ahora, yo creo que debemos evaluar el mensaje que estamos predicando. Porque de hablar de salvación, de Jesucristo, hemos pasado a dar charlas motivacionales, como las que le dicen a la gente que son campeones, que el poder está en ellos. Hemos dejado de predicar el misterio de la piedad, olvidando que somos la iglesia del Dios viviente, recuerden eso. Fundamento y columna de la verdad.
Y como veíamos también, la iglesia no es eso por ella, porque esté llena de santos. La iglesia es así porque es la esposa de Jesucristo. Como Gomer es la esposa de Oseas, prostituta, adúltera, fornicaria, pero ella era la esposa del profeta. Ella era lo que era, no por ella, sino por el profeta. Igual la iglesia. No es lo que es por nosotros, sino por lo que es el Señor. Esos somos nosotros. Nos parece que el mensaje es anticuado. Alguien hablar de Cristo, anticuado. Mejor hablemosles de cosas motivacionales bonitas, ¿no? Mejor no traigamos un predicador, sino un coach que les hable de cosas bonitas a la gente. Algo relevante para este tiempo. Ya leía esto en un texto que decía, nada puede compararse con el mensaje del evangelio que tenemos, nada. Debemos vencer los complejos que nos impiden seguir hablando sin importar la oposición que tengamos. El Señor prometió que estaría con nosotros. Y eso es suficiente para no quedarnos callados, para seguir hablando. Él se encargará del resto.